Hola, mi nombre es Itzel Capistrán, soy del barrio Izcali de Estaca Los Reyes y actualmente mis llamamientos dentro de la iglesia es que soy historiadora del Estaca y secretaria del Patriarca. Académicamente hablando, soy maestra en psicología social y actualmente estoy estudiando un doctorado en la misma especialidad. Estoy casada y estoy feliz viviendo con mi familia. El tema que les voy a hablar el día de hoy es acerca de cómo criar hijos exitosos. Y parte del objetivo del por qué hablar de este tema es la importancia de que hoy en día, pues muchos de nuestros hijos se ven enfrentados a situaciones problemáticas y problemas que van surgiendo a lo largo de la vida. Estamos en tiempos difíciles, donde hoy en día muchas de las cuestiones y principios del Evangelio se ven cuestionados por lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, es punto clave que nosotros podamos reconocer la importancia que nosotros tenemos como madres para guiar a nuestros hijos y los hijos de nuestro Padre Celestial de regreso a su camino, a su senda y a su presencia. Es por eso que quisiera hablar respecto a este tema desde una cuestión no solamente espiritual y de cómo podemos verlo dentro del Evangelio, sino que pueda ser entremezclado con aquellos conocimientos que me ha permitido obtener mi carrera. Para ello, me gustaría ir desarrollando algunos temas en relación a la importancia que nosotros tenemos como mujeres, como madres, y la relación que tiene con ello en la maternidad y en los hijos. Bien, me gustaría empezar mencionando que nosotros tenemos una naturaleza divina. Es necesario que nosotros reconozcamos quiénes somos nosotros, qué significa ser mujer. Porque ser mujer hoy en día significa que debemos de reconocer que somos hijas amadas de nuestro Padre Celestial, que realmente nosotros tenemos un papel muy importante, no solamente en su obra, sino que podemos ser realmente una cuestión que lleve al cambio y a la mejora de muchas personas, porque nosotros, además de la crianza de hijos, eso puede repercutir de manera global. Es decir, que realmente la maternidad no es una cuestión individual, no es una cuestión dada, sino que es una cuestión que se va construyendo día a día. De tal manera que la maternidad, por ejemplo, o el ser mujer, no se construye de la noche a la mañana, no se construye con una cuestión biológica o en una cuestión individual, sino que tiene que ver con toda la sociedad, con todos los que nos rodean y específicamente con nuestra familia. Ahora, me gustaría mencionar cómo es que nosotros, y que podríamos reflexionar más bien, cómo es que nosotros llegamos a saber que somos hijas de nuestro Padre Celestial. Cómo llegamos a saber que nosotros tenemos esa naturaleza divina, que poseemos dones y talentos que nos permite hacerle frente a las problemáticas de la sociedad. Y que podríamos pensar cómo es que nosotros nos dimos cuenta de ello. O si realmente ya nos hemos dado cuenta del gran valor que nosotros tenemos. Si no es así, pues les invito a que puedan reflexionar en ello, que podamos encontrar el valor que nosotros tenemos hoy en día, no solamente hacia nosotras, sino hacia cada una de las personas que nos rodean. Realmente qué impacto tenemos en la vida de todas y cada una de las personas, miembros de nuestra familia o no miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, vecindario o compañeros de trabajo con los cuales nos relacionamos. Y que nosotros podamos tener conciencia de cuáles son esas implicaciones cuando nosotros reconocemos el valor que nosotros tenemos como mujeres, porque realmente tiene una implicación importante en nuestra valía, en nuestra autoestima, el saber qué piezas somos y qué papel jugamos en esta sociedad. Si nosotros realmente aprendemos a reconocer el gran valor que tenemos, nosotros vamos a hacerle frente a las problemáticas y vamos a creer en nosotros. Vamos a saber que realmente nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Y realmente algo que lleva el que realmente nosotros podamos reconocer la fuerza y fortaleza que tenemos cada una de nosotros es reconocer la agencia que tenemos, tanto hombres como mujeres, para tomar decisiones. Muchas de las situaciones con las que llegan algunas personas a terapia es porque realmente saben qué es lo que está pasando mal en su vida o dónde realmente quieren llegar. Por ejemplo, quieren llegar a ser felices, quieren llegar a tener una estabilidad emocional o están pasando por alguna problemática. Sin embargo, el llegar a terapia es porque a pesar de reconocer lo que no quieren en su vida o lo que desean en ella, no reconocen las herramientas que tienen a su alcance para poder hacerle frente. Es decir, para llegar a esa meta que se han puesto o esa resolución a una problemática.
Y muchas de las veces el trabajo dentro de la terapia, pues es que realmente, más allá de que un psicólogo le resuelva la vida a las personas, es hacer que las personas se den cuenta de que el poder queda en ellas, de que realmente esas cuestiones, esas herramientas para hacerle frente a las problemáticas siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron con ellas, pero que a veces nos es difícil visibilizarlas cuando estamos en una problemática. Me gusta compararlo como cuando hay un cuadro muy grande, una pintura, y nosotros estamos parados muy enfrente de ella. Solamente vemos un pedazo de toda la pintura y a lo mejor no alcanzamos a conceptualizar toda la grandeza que está ahí. Sin embargo, a medida de que alguien a lo mejor nos invita a alejarnos, o que alguien que está en un punto diferente de la pintura nos menciona todas las demás dimensiones que hay en ella, nos permite darnos cuenta que la pintura era más allá de solamente lo que estábamos viendo, sino que es algo más grande. Y esa es parte de la tarea que se puede llevar a cabo dentro de una terapia. Sin embargo, algo que podemos o que se pudiera aportar en este momento es reconocer que nosotros siempre hemos tenido la manera y la forma correcta de arreglar nuestras situaciones. Realmente nosotros tenemos que aprender esa situación donde nosotros tenemos esa valía, esa fuerza y esa voluntad para realmente hacer cambios en nuestra vida. Y esto nos lleva a ver que nos ayudará a tomar decisiones más sabias, nos ayudará a tomar mejores decisiones respecto a lo que a lo mejor nosotros podríamos no haber reconocido antes en nosotros. Eso me llega a recordar que en una ocasión el presidente Gordon B. Hinckley mencionó una historia que contó su padre. Él decía que su padre a menudo recordaba y contaba historias de una manera de memoria, ¿no? Entonces, en un momento, en una noche, él menciona que su padre les contó una historia a sus hermanos de él, donde era un muchacho y un niño que iban caminando. De repente, en un camino que iba hacia el campo, vieron un par de zapatos desgastados y una chaqueta. Al percatarse que había una persona, un hombre ahí en el campo, pues se dieron cuenta que eso le pertenecía a él. El niño, en su afán de jugarle una travesura, le dijo al muchacho: escondámosle su par de zapatos y pongámonos detrás del árbol para ver qué reacción va a tener el hombre cuando se dé cuenta que ya no están. El muchacho, un poco más grande que él y más sabio, le dijo: mejor, tengo otra idea, vamos a hacer esto. En vez de esconderle los zapatos a ese hombre, vamos a ponerle una moneda de plata en cada uno de ellos. Y vamos a escondernos detrás del árbol y ver la reacción de aquel hombre. El niño aceptó lo que le estaba mencionando el muchacho, y entonces eso hicieron. Al momento en que el hombre terminó su jornada en el campo y regresó por sus zapatos y su chaqueta, al darse cuenta que en esos zapatos había un par de monedas, lo que hizo de manera conmovida fue arrodillarse y dar gracias. No sabemos, pero a lo mejor el Señor necesitaba en ese momento un milagro y una respuesta, y ellos fueron parte de esa solución. El presidente Gordon B. Hinckley lo menciona en ese momento en la conferencia, para hacer referencia de que el momento en que nosotros debemos de tomar una decisión es que nuestro tiempo de preparación fue antes. Quiero decir y retomar esa parte para mencionar que nosotros debemos de desarrollar todas y cada una de las herramientas que está a nuestro alcance día a día, porque no sabemos cuándo nos llegue el momento en tomar una decisión, y que realmente no estemos esperanzados a que en ese momento, en ese actuar, en este justo momento podamos nosotros saber qué decisión tomar, sino que realmente nosotros tenemos que estar preparados para que cuando llegue ese momento nosotros podamos tener las herramientas necesarias para hacerle frente. Es con ello que esa parte de la virtud y del amor que nosotros tenemos que ir desarrollando hacia cada uno de nuestros hijos tiene que ser de manera paulatina y tiene que ser de manera constante, de manera que se haga un hábito el mostrarle el amor a nuestros hijos día a día. Nunca es demasiado tarde, pero también nunca es demasiado fácil. Nadie dijo que esto sería fácil. Todo ello requiere disciplina, y la disciplina, lo que pertenece a ella es una constancia y un esfuerzo constante. Un esfuerzo que es día a día y que es arduo, pero que realmente traerá resultados. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar en cómo ser una influencia para que nuestros hijos tengan éxito.
Y lo que es aquí el punto clave es el amor y la constancia que nosotros les demostremos, pero es una cuestión, como les menciono, de hábito. No esperemos a que nosotros no hemos conceptualizado el valor y los esfuerzos que nuestros hijos están recorriendo a lo largo de su vida y pretender que cuando ya sean grandes confíen en nosotros, que cuando ya sean grandes puedan ser sabios y tomar buenas decisiones. Si realmente nosotros desde que son pequeños no empezamos a demostrar amor y compasión en ellos, a reconocer todos y cada uno de los esfuerzos y dedicaciones que han hecho respecto a su experiencia. Otra de las cuestiones que les quisiera mencionar es que a veces cometemos el error de juzgar la experiencia de los niños bajo la experiencia de los adultos. Reconocemos los errores, empezamos a marcarlos, empezamos a decirles que esa no era la manera correcta o la mejor toma de decisiones. Sin embargo, recordemos, lo estamos juzgando desde una cuestión de la experiencia adulta. Nosotros también cometimos errores. Nosotros también aprendimos a través de ensayos y errores a ver cuál era la mejor decisión. Sin embargo, ellos estaban aprendiendo. Ellos realmente no entienden y no alcanzan a visibilizar lo que a lo mejor a nosotros nos llegó a acontecer. Pero realmente queda en nosotros el compartir de manera amorosa esa experiencia y no a forma de represión. Sin embargo, tenemos que impulsarlos para que realmente ellos puedan adquirir experiencia y que puedan aprender a través de la nuestra. Otra cuestión es que nosotros debemos de recordar que esta cuestión de la maternidad es un ciclo divino. Así como nosotros llegamos en este punto a ser madres, también llegamos a ser hijas. Y así nuestros hijos en algún momento llegarán a ser padres o madres. Debemos de recordar entonces nuestras raíces, a decir, ¿cómo es que nosotros éramos cuando éramos hijos? ¿Qué papel teníamos ahí? ¿Cómo nos comportábamos con nuestros padres? ¿Cómo ellos se comportaban con nosotros? Y a manera de que nosotros recordemos esas situaciones, de que realmente nosotros recordemos y pongamos en práctica aquello bueno que recordemos de nuestros padres, aquello bueno que recordemos de nuestra infancia, o simplemente de algunos otros ejemplos que sean buenos acerca de la maternidad, más allá a lo mejor de las escrituras, sino que a lo mejor sean ejemplos de valor que veamos en nuestra comunidad y que nosotros nos gustaría aplicarlo, lo hagamos. La experiencia realmente habla mucho, realmente nos ayuda a ser mejores personas y a ser mejores madres. Y realmente nosotros, el poner en práctica aquello que a lo mejor nos es benéfico y lo que no, se llama resiliencia, desde una cuestión un poco más técnica dentro de la psicología. Y aquello que cuando nosotros más bien aprendemos a tomar una decisión sabia entre aquello que me funcionó y lo voy a aplicar y aquello que no me ayudó en gran manera de una forma de crecimiento personal y yo deseo cambiarlo, esa forma de reconocerlo se le denomina así. Y bueno, viendo la cuestión de los hijos, que sería pues la otra cara de este llamamiento divino, de lo que comprende la maternidad, sería el recordar que nosotros aprendimos realmente a saber hacer madres desde un inicio. No es algo que venga estipulado, que tengamos un manual, que realmente antes de tener un hijo nos digan, tienes que leerte este libro, tienes que leer esta revista, tienes que leer estas técnicas y no lo puedes hacer. No, realmente no existe eso. Realmente no podemos hablar de una preparación anterior a llegar a ser madres. Sin embargo, eso lo vamos adquiriendo de manera experiencial propia y ajena a través de las experiencias que a lo mejor algunas otras madres nos han compartido. Y bueno, algo que me gustaría ayudar un poco en cuestión de lo que sería mi profesión es realmente que podamos entender esto. Nosotros debemos de tener una comunicación activa y positiva con nuestros hijos. Tenemos que aprender a escucharlos. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo para hacerlo con amor. Muchas de las veces las problemáticas que se pueden llevar dentro de la terapia es que todos tienen razón. Sencillamente es que el hijo tiene una versión, los padres tienen otra versión, cada quien tiene su punto de vista y a veces se ve rodeado por una cuestión de paradoja entre quién tiene la razón y quién debería de sostener o retroceder.
Sin embargo, muchas de las situaciones es que a veces es una mala comunicación entre padres e hijos, que podría resolverse sencillamente porque para que los padres pudieran prestar atención, que escucharan a sus hijos, que no solamente luego al llegar el hijo a la casa sea una cuestión de castigo, que los hijos realmente puedan desarrollar confianza en los padres y que ellos realmente puedan sentir su amor. Realmente ellos puedan acercarse y decir, si tengo un problema, pues voy a ir con mi papá o voy a ir con mi mamá. Y no que busquen ese apoyo en otros lados. Tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Él comprende todas las problemáticas que hemos y estamos pasando hoy en día. Él nos ama. Realmente confiemos en Él. Realmente hay hermanos que pasan por situaciones donde ellos están viviendo plenamente el Evangelio y a lo mejor sus hijos se están desviando por la senda. Hermanos, recordemos que ellos nos aman. No es realmente que ellos se hayan alejado del Evangelio, se hayan alejado de la senda, no los hace menos o mejores personas. Los hace humanos. Los hace realmente el que ellos puedan ejercer el libre albedrío que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Sin embargo, queda en nosotros ser constantes y fieles y tener la esperanza de que realmente el Padre Celestial nos escucha. Él comprende y sabe nuestra situación. Nosotros tenemos que seguir amando a nuestros hijos, porque ellos nos siguen amando a su manera. Ellos siempre van a ser nuestros hijos, así como nosotros siempre vamos a ser sus padres. Tenemos que entender esa situación y ser amorosos y cariñosos con ellos. Realmente tenemos que entender esa parte. Así, con ello quisiera ir terminando con una escritura que está en Doctrina y Convenios 64:33. Dice: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Realmente, hermanos, no os cansemos de hacer lo bueno. No desvelen y no flagelen. Realmente ustedes están haciendo su mejor esfuerzo. Algo que quiero recordar es de que realmente nosotros hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo. No nos autojuzguemos de una manera errónea. Muchas veces nos juzgamos y decimos, creo que no fue la mejor decisión. Pero recordemos que bajo esas circunstancias, en esos momentos, bajo las herramientas que nosotros teníamos en esos momentos, era la mejor decisión. A veces, ya después, con más calma, nosotros podemos analizar nuevamente la situación y ver más perspectivas, más puntos de vista, más herramientas que a lo mejor podíamos haber empleado. Y eso a veces nos puede llegar a tener o generar un cierto tipo de aflicción. Sin embargo, hermanos, realmente tenemos que entender que nosotros siempre estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Que realmente nosotros siempre estamos haciendo lo mejor que podemos para ser madres en Sion. Que realmente nosotros sabemos y tenemos que entender esa naturaleza divina que tenemos, ese potencial que nosotros tenemos, que realmente nosotros estamos aquí y que realmente nosotros podemos. Bien, también como parte de la conferencia, algunas hermanas enviaron algunas preguntas respecto a este tema. De manera que la dinámica de presentar estas preguntas será que ustedes puedan visibilizar esas preguntas que he agrupado pues de acuerdo con las características y similitudes que tenían cada una de ellas, porque si no se iba a ser muy extenso, y va a ir acompañado de algunas imágenes ilustrativas, de manera que narrativamente yo les iré contestando cada una de ellas. La primera es, ¿qué es el éxito y cómo se mide el éxito? El éxito es aquello que le trae felicidad a las personas, de manera que no podemos hablar de un solo tipo de éxito. Por otro lado, podemos hablar de un éxito dibujado por la sociedad, donde se ponen estándares que en apariencia nos dirían si hay o no éxito en la vida de las personas. Por ejemplo, el poseer una cantidad de bienes materiales, el tener una carrera profesional determinada, etc., podrían ser tomadas como en la vida como unas cuestiones de éxito. Sin embargo, pues recordemos que el éxito no es un asunto personal. Imaginemos o recordemos ver a un niño pequeño hacer un dibujo a su manera y sentirse muy feliz y decir,
mira mamá, lo que hice. Y tal vez bajo nuestro juicio de adultos lo veamos y está mal proporcionado, con líneas verticales, horizontales, inclinadas, fuera del área del dibujo, o a lo que el niño le llamaría colorear. Pero para ellos fue un éxito que tuvieron ellos mismos con sus mismas herramientas, es decir, con sus manos y a lo mejor incluso sin una ayuda adulta. Pero a nuestro juicio adulto, ¿sería prudente juzgar con severidad ese esfuerzo y éxito del niño bajo los estándares de un dibujo hecho por un adulto? No creo que sea lo más adecuado. Veamos con ojos de éxito cada logro que nuestros hijos van teniendo, pensando en mente y corazón todo el esfuerzo que habrá invertido para lograr ese resultado, y siempre podemos darles consejos que en nuestra experticia podamos aportar, pero esto debe de ser a manera de construir y motivarlos, no de una forma contraria. 2. ¿Qué cosas puedo hacer para disfrutar la maternidad? ¿Y cómo puedo ser mejor yo como mamá y así tener hijos exitosos? Bien, la primera parte me recuerda a una frase que un escritor mencionó. El escritor se llama Milan Kundera, es un escritor checo-francés y menciona en uno de sus textos, cito, «La vida humana acontece solo una vez». Y por eso nunca podremos averiguar cuáles fueron nuestras decisiones, cuál de ellas fueron correctas y cuáles fueron incorrectas. En la situación dada solo hemos podido decidir una vez y no nos ha sido dada una segunda, una tercera o una cuarta vida para comparar las distintas decisiones. Cierro cita. Siguiendo al autor, realmente nunca podríamos saber a ciencia cierta si lo que hicimos con la crianza de nuestros hijos fue lo mejor. Pero reconozcamos que en esos momentos, en esas circunstancias, quienes éramos en ese preciso momento en que tomamos una determinada decisión respecto a la crianza de nuestros hijos, fue la que tomamos, fue la mejor. Por lo que les menciono, a lo mejor en ese momento nos pareció la mejor idea y después ya no tanto, pero primeramente me gustaría que quedara claro este punto. Hicimos ese esfuerzo con base a quienes éramos en ese momento. Si después reconocemos algo de nuestro actuar que no fue lo más correcto o podemos compensar algo que sucedió, adelante. Hablar de ello nos ayudará, pero realmente no nos juzguemos con severidad de esa decisión que tomamos. Recordemos además, como lo vimos en el taller, que nosotros recordemos además que, como lo estuvimos viendo en nuestro taller, lo que nosotros hagamos hacia nosotros impacta de gran manera en nuestros hijos. Dentro de la terapia familiar sistémica, algo que se sostiene es que no podemos pretender hacer un cambio en un lado sin que afecte a otro lado. A decir, no podemos pensar que lo que hagamos con nosotras no tendría un impacto en los hijos. Tomando la segunda pregunta, no podríamos hablar de sembrar en los hijos el éxito si primero no me ocupo en sembrar el éxito en mí. Los niños son muy inteligentes desde muy pequeños y ellos aprenden más de lo que ven, más de lo que oyen. Uno puede estar toda la vida diciéndoles, no hagas esto porque es malo, no escuches esto porque no es correcto, pero si mamá lo hace, mediante el ejemplo les estamos diciendo que sí se puede hacer, que no sea bueno es posible, pero realmente que sí es posible hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿cómo equilibrar la balanza de trabajo y hogar para una crianza de los hijos exitosa? Respecto a la balanza entre el trabajo y el hogar, como mujeres, como madres, nos afrontamos a veces a una situación donde tenemos que hacer muchas cosas, repartiendo nuestro tiempo y nuestro ser en muchos espacios y actividades. Antes de hablar, desde mi punto de vista, quiero mencionar un ejemplo. Una vez, en un consejo de barrio, veía una situación que pasaba con las hermanas, ya que en las salidas al templo no había mucha asistencia de las hermanas que tenían hijos pequeños, y estaban viendo soluciones. Todos opinaban, todos daban ideas, soluciones y formas de ayudarlas. Sin embargo, después de mucho pensar, la solución fue sencilla. Preguntémosle a las hermanas que tienen hijos pequeños cómo le han hecho para poder asistir al templo aún con ellos. La solución era efectivamente basada
en la experiencia de aquellas que de primera mano no solo buscaban una solución, sino que lo más seguro es que ya habían intentado de una forma u otra forma encontrar algo que realmente les ayudó. Dentro de la psicología vemos que nosotros podemos, no solo como seres humanos, ser capaces de pensar, razonar y tener conciencia de lo que hemos hecho, sino que regularmente repetimos aquellas formas, aquellos procedimientos, recetas o técnicas que anteriormente nos dieron buenos resultados. Entonces, mi primer consejo sería acercarnos a la voz de la experiencia de la familia, madres, abuelas, hermanas, vecinas o algún otro ejemplo y ver cómo ellas han sorteado el ser una madre trabajadora. Por otro lado, una vez un hermano llegó a mencionar como recomendación: el trabajo se queda en el trabajo y no debemos permitir que invada nuestros hogares. Con esto último quiero mencionar que vamos a crearnos un hábito de hacer momentos de calidad con nuestros hijos y así consagrar el tiempo, así como nosotros a veces consagramos el tiempo laboral, donde a veces no se nos permite o no nos permitimos hacer algo más que lo que no está dentro de nuestro trabajo, consagremos de la misma manera el tiempo que pasamos con nuestros hijos, no haciendo algo más. Esto me hace recordar, por una parte, donde, bueno, si yo llego a casa, pero todavía tengo que hacer muchas cosas como aseo, comida, etcétera, y que de alguna manera veo que me limita el tiempo con mis hijos, vuelvo a la situación de crearnos hábitos. Para crear un hábito, nosotros debemos de tener disciplina. Es decir, si yo digo que de 5 a 6 de la tarde es hora de planchar, entonces respetemos el horario que yo he establecido y evitemos autoengañarnos, porque aún dentro de las actividades podemos valorar la urgencia o la importancia de hacer primero ciertas cosas, de manera que en nuestro ejemplo, por ejemplo, del planchado, primero entonces empezaríamos con aquello que a lo mejor se va a ocupar mañana y lo que no se necesita va a ir de manera secundaria, de manera que si ya son las 6 y aún queda ropa por planchar, podamos dejar la actividad con más tranquilidad sabiendo que lo que necesitamos de primera mano ya lo tenemos. Si nosotros repetimos de manera disciplinada un horario o una agenda, nos ayudará a la larga a crear hábitos, ya que para que se cree un hábito debe de pasar tiempo y esfuerzo. Ahora bien, junto con la cuestión de las actividades hermanas, somos unas madres amorosas, pero también recuerden que es bueno depositar responsabilidades en nuestros hijos, acorde a su edad. Tal vez ellos pueden ayudar a recoger sus juguetes, a lavar algunos trastes sucios, recoger o poner cosas en la mesa para la comida, y esto le ayudará a ellos y a ustedes. Por último, hermanas, recordemos hacer tiempo de calidad. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor manera para corregir la conducta de un niño? ¿Y cómo puedo no ceder hacia el castigo o disciplina de los niños? Antes de todo, quiero repetir algo. Los niños son muy inteligentes y son capaces de hacer y entender las cosas. A veces el error de nosotros como padres está en querer que él actúe y entienda como un adulto, sin recordar que para que nosotros llegáramos a pensar de esa forma han pasado años, han pasado errores y enseñanzas. Muchas de las veces en las que las madres llevan a sus hijos a terapia, cuando explican el motivo, ellas remiten el problema totalmente al niño. El niño es el que no pone atención, el niño es el que es muy inquieto, el niño le pega a su hermano, entre otros motivos de consulta. Sin embargo, quiero destacar algo. Difícilmente ellas se ven como parte del problema, por ende se ven fuera de la solución, depositando toda la responsabilidad de la cura al niño, pero es un niño, él no actuó solo. Dentro de la forma de llevar una atención psicológica infantil, lo primordial es involucrar a los padres como parte de la solución, si no, la terapia está destinada al fracaso. Y veámoslo por lógica. Si el niño quiere ir a terapia, pero el papá o la mamá ya le dio flojera, pues no van a ir. Al fin y al cabo, a él o a ella no le afecta. Ahora, entremezclando las preguntas de corrección de conducta y no ceder al castigo, debemos recordar primero que hay una diferencia entre castigo y disciplina. No al castigo, sí a la disciplina.
El castigo viene a ser la forma de represión física bajo el abuso, es decir, somos adultos y tenemos una fuerza. Son niños y tienen cierta capacidad de dolor. Por ejemplo, se cae y puede que no llore el niño, o puede que sí, pero cuando se ejerce fuerza a nivel adulto a un niño, el abuso se hace presente. Metafóricamente, vamos a ponernos a la altura del niño. Disciplinemos a la altura del niño. Por ejemplo, si el niño se portó mal, no guardó sus juguetes, primero es explicarle a su lenguaje qué estuvo mal. Es decir, no le den pláticas largas, no le expliquen cosas que inviten a su razonamiento que aún no entienden y que apenas están desarrollando, y simplemente podrían decirle: 1. Mamá está enojada. Yo te dije que tú pusieras tus juguetes en la caja y no lo hiciste, y por eso no va a haber chocolate. Eso sí, el chocolate no es que se lo estemos mostrando mientras le decimos esto. Le decimos eso desde que pasó la situación. Si el niño llora o se hace berrinche, con la calma nosotros le decimos que se tranquilice. 2. Le preguntamos: ¿sí entiendes por qué no te voy a dar chocolate? Simplemente para ver qué entendió y cómo. Obviamente no esperemos que nos diga tal cual con toda la situación del por qué él no va a recibir un chocolate, pero sí vamos a ver que él lo traducirá a su lenguaje. Y lo más difícil, seamos disciplinadas. No cedamos, ni por su carita, ni por sus lágrimas, ni pensando, pues es solo un niño. Porque ahora veamos la situación pero en hijos más grandes, en adolescentes. Ellos, con su inteligencia, tienen medidos a los padres, saben qué y cómo nos van a disciplinar. En esta situación, una recomendación que se da en terapia es hacer algo que los hijos no esperaran. Por ejemplo, si siempre que hacen algo mal, les quitan el internet o el teléfono, ahora hagan algo diferente. Ya no les voy a quitar el internet o el teléfono, los voy a reprimir, les voy a quitar o los voy a disciplinar de otra forma, siempre y cuando, recordemos, esté dentro de los parámetros que no conlleve un abuso. Siguiente pregunta: ¿cómo actuar cuando cometen errores? ¿Cómo debemos guiar a nuestros hijos en los tiempos que vivimos y qué tenemos que hacer para lograrlo? Bueno, cuando cometen errores, antes de enojarse, siempre hay que tomar una postura y pareciera que hemos aprendido que tenemos que actuar rápido siempre. Nos han hecho creer que nosotros debemos de tomar decisiones al momento, decisiones al instante, y eso nos hace eficaces, pero no es así. Hay cosas que debemos y podemos tomarlas con un poco más de calma. Lo primero es conocer la situación del error. Si fue porque él nos la contó, habla de que nos tiene confianza. Y bueno, lo que necesitamos es pensar cómo me gustaría que me trataran si yo fuera él o ella. Para ampliar esto, explicaré la siguiente pregunta también. ¿Qué es la resiliencia y qué importancia tiene que los padres y madres nos informemos de cómo aplicarla en nuestra familia? Si yo pienso y yo empiezo a pensar en cómo me gustaría que me trataran si yo fuera él o ella, podemos pensar en la forma en cómo mis padres actuaban conmigo al enterarse o decirles yo de un error que había cometido. Si el recuerdo que tenemos de esa situación no es el más agradable, pero nosotros hoy en día como padres queremos cambiar esa forma de escuchar y atender los errores, hermanas, eso es resiliencia. Lo explicaré de una forma más técnica. La resiliencia es esa capacidad de actuar de manera diferente y edificante, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Y la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mis hijos desde bebés a poder afrontar los desafíos? A lo largo de la vida vamos a tener desafíos, y son desafíos porque en ese momento y en esas circunstancias no teníamos las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente lo que nos acontecía. Por lo que, primeramente, a un niño desde bebé se le tiene que ser amoroso y mostrar que puede confiar en nosotros para que, cuando se presenten desafíos a él o a ella, nos tenga esa confianza de contarnos lo que le acontece y con ello poder ayudarlos desde una voz de la experiencia
confidencia, pero esa confianza y amor, recordemos, no es algo que digamos, pues ya que hasta que estén grandes lo haré, porque ahorita no se dan cuenta o hasta que veamos el desafío, ahora sí vamos a querer acercarnos. Por lo que si nosotros deseamos poder ser de ayuda en el presente y futuro de nuestros hijos, debemos de preparar el camino desde hoy. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr fortalecer la autoestima en mis hijos? Quiero empezar mencionando que la autoestima es el amor propio y la confianza que tenemos en nosotros. Sin embargo, aunque en su definición pareciera ser un asunto individual, es todo lo contrario. Es más bien un asunto social y de manera más centrada es un asunto familiar. Veamos por qué. El niño ama a todos aquellos que desde bebé le rodean, ya sea solo mamá, papá, ambos, abuelos incluso, hermanos, primos. En fin, a decir todos aquellos con quienes ha tenido una convivencia muy cercana. Y bajo ese gran amor que él o ella les tiene a cada uno de ellos, lo que le digan, lo que hagan con él, le impactarán de gran manera en su confianza. Junto con ello, quiero mencionar que las conductas o acciones que nosotros podemos tener hacia nuestros hijos son bien intencionadas, pero no siempre o precisamente pueden ser las mejores. Veamos 3 situaciones donde la encomienda es hacer una maqueta para la escuela. Número 1, donde los padres, por querer hacer que el niño presente un buen trabajo en la escuela, lo hacen ellos. Número 2, un caso donde un niño hace solo el trabajo de la escuela, se lo muestra a los padres y estos, al ver la destreza que tuvo en él, le dicen que está feo lo que hizo y se burlan de su trabajo. Y por último, número 3, otro niño donde al hacer un trabajo de la escuela, sus padres sabe qué tiene que hacer el niño y le dan ideas de cómo hacerlo. Lo acompañan por los materiales, pero dejan que él solo haga el trabajo, diciéndole que si necesita ayuda, pues que les diga. En el caso número 1, el error disfrazado de buena intención es que el niño no aprenderá lo de su tarea, ni hacer maquetas. Bueno, es un ejemplo muy sutil, pero podría ser que en un futuro a lo mejor interfiera en que él crea que no sabe hacer maquetas. No lo sé, tal vez y por eso no quiera en un futuro ser un arquitecto, solo porque hacen muchas maquetas. En el caso número 2, bueno, ni qué explicar. El niño, quien recordemos ama incondicionalmente a sus padres, son estos mismos quienes se burlaron de él. Eso lleva a que se vuelva vulnerable ante las demás personas que socialmente están fuera de su hogar. De manera que el ejemplo 3 muestra un equilibrio entre generar confianza al niño, ya que hay un apoyo, pero dejando que él aprenda. Y algo que mencionar es que además no se le juzgue desde la experiencia adulta, entendiendo que haya sido el resultado o realmente lo importante es que él lo hizo. Reconozcamos ese esfuerzo y ese logro en cada uno de nuestros hijos. Y si hay algo más que anotar sería, recordemos, siempre vamos a recordarles a nuestros hijos quiénes son, lo que pueden lograr, lo que han logrado hasta ese momento y lo que pueden hacer, que nunca se les olvide que son hijos de Dios. Y todo ello nos llevará a realmente nosotros entender la manera en cómo podemos poner en práctica todas y cada una de las cosas que nosotros les podemos llegar a enseñar a nuestros hijos independientemente de su edad. Realmente ellos les ayudará a tener confianza en sí mismos para poder hacerle frente a sus herramientas, sentirse capaces de hacerle frente a las situaciones pese a la situación que se les esté enfrentando. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo motivar a mi hija para que continúe estudiando? La motivación no es algo que tras aplicar 3 sencillos pasos ya estará hecha, ya que como hemos visto en cada una de las preguntas, todo lleva una cuestión de tiempo y esfuerzo, que nos permita construir lo que deseamos. Me gustaría mencionar cómo es que mis padres y familia en general me ayudaron de gran manera a sentir motivación de superación en el ámbito académico, y de ahí poder desglosar el punto de la pregunta. Desde que era una niña me preguntaban qué era lo que me gustaría estudiar.
Bueno, quería ser profesora, quería ser química, quería hacer muchas cosas. Y recuerdo que mis padres me apoyaban en ello, que me acercara a lo que en su momento quería hacer. Por ejemplo, cuando quería hacer químicas y experimentos, combinaba crema con otras cosas en pequeños vasitos y los dejaba al sol, otros en la oscuridad, y en fin, para mí era un juego, pero donde yo me sentía una gran química. También recuerdo que luego mis tíos o mis padres me llevaban a su trabajo, de tal forma que logré tener contacto con administradores, profesores, ingenieros, etc. Y conforme iba creciendo, aún mis padres llegaban a preguntarme, ¿qué quieres ser? Tal vez en su mente la pregunta sería más bien, ¿y ahora qué es lo que quieres estudiar? Pero bueno, nunca me lo externaron así. Cuando iba a finalizar mi educación secundaria, ellos nos llevaron a mi hermana y a mí a exposiciones que daban las universidades donde había mesas de las diferentes carreras que ofertaban. Solo tenía 13 años y tal vez en mente de algunos podría pensarse que la elección y acercamiento a ese tipo de escenarios podría esperar algún tiempo. Pero bueno, eso mis padres decían que ayudaba a saber en qué lugar sería mejor continuar mis estudios de media superior. Porque había lugares donde salían con carrera técnica, pero que obviamente salían solamente con algunas porque la cantidad de carreras que se ofertaban por planteles pues era limitada. O si todavía no lo tenía muy claro, que podía optar por una preparatoria general y tener un poco más de tiempo para pensar qué estudiar. Incluso antes de ingresar las opciones de estudio en el famoso concurso de Comipems, hicimos un tour con mis papás a las primeras opciones que estaba considerando meter para que viera yo dónde estaban, cómo podía llegar desde mi casa y todo. Después del apoyo económico y presencial, acompañándome a tomar el transporte para ir a la escuela todos los días, nuevamente, el momento de elegir la carrera de estudiar ya la tenía un poco más clara y un poco más focalizada por lo que yo quería, y aún tenía que ver en dónde. Yo estudié el nivel medio superior en una preparatoria del UNAM, con lo cual afortunadamente mi entrada a nivel superior estuvo facilitada. Quiero mencionar que la existencia del famoso pase reglamentado que tienen las preparatorias del UNAM hacia las demás facultades de la misma lo conocí por mis padres. Vaya, ¿por qué centralizó esto? El acercamiento de los alumnos de secundaria al siguiente nivel educativo no queda al 100% cubierto por lo que las escuelas promueven. Continúa. En el nivel superior tenía que elegir el campus donde estudiar. Obviamente todos llamaban la idea de ir a CU, a Ciudad Universitaria, pero nuevamente mis padres me invitaron a considerar todos los puntos, transporte, tiempo, etc. Sin inmiscuirse además me dejaron tomar la decisión, confiando en que yo tomara una decisión correcta. Quiero mencionar que ellos me decían que su satisfacción era que yo disfrutara lo que hiciera y que entendiera que tenía que ser la mejor. Me decían una frase que cito: aún siendo una barrendera tienes que ser la mejor barrendera. Sin minimizar esa labor de ese trabajo, entendí el punto. Ellos querían que yo fuera feliz y libre de decidir, pero si gozaba de todo ello era porque mi elección me daría fuerza, ganas y motivación de superarme. También otra frase icónica que recuerdo fue de un tío. Él decía que a través de su experiencia, ya que tardó tiempo en terminar su carrera y titularse, era: no importa cuánto ni cómo, pero siempre tener en cuenta que llegar a la meta. Ya que decía que, por ejemplo, tenía compañeros muy buenos que en los primeros semestres sacaban buenas calificaciones, pero que a la mitad de la carrera la abandonaban. Y parecía que de nada había servido su esfuerzo de inicio y que, por ejemplo, en su caso, que había reprobado, sacado bajas calificaciones, otras veces, a veces eran buenas, pero como fuera, él seguía. Incluso luego llegaba a sortear entre comer muy bien en la escuela o simplemente saber que le alcanzaba para comprar una pieza de pan y lo demás debía gastarlo en copias. Aprendí el esfuerzo en la experiencia ajena, antes de enfrentarme a ello de manera diferente y a mi tiempo. Pero culminé. Y esa idea de saber que yo podía y que si 10 veces me decían que no, siempre había otra oportunidad de intentarlo, me motivó a seguir preparándome. Actualmente pues estoy estudiando un doctorado, sigo preparándome porque sé que puedo, pero para llegar a cosechar eso debió pasar el gran esfuerzo de siembra y riego familiar.
Hermanas, creo que terminaría diciendo que solo basta con que una persona, madre, padre, hermanos, tíos, abuelas, crean en alguien para que esa persona sepa su gran valor y lo motive a continuar. Si quieren ser ese alguien en sus hijos, realmente empiecen a creer en ellos, en lo que les dicen que les gusta, en lo que ven que son buenos. A veces la sociedad nos limita y nos hace que nos centralicemos en ver los problemas con la idea de que hay que visibilizarlos para saber qué hay que reparar. Pero quisiera invitarlos a voltear la mirada no al foco de que no se prende, sino a contemplar la maravilla de todos los focos que sí prenden y pensar que nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para empezar. La superación y preparación escolar no tienen límites de edad. Siguiente pregunta. ¿Mi divorcio y el no tener una figura paterna en la vida de mis hijos podría ser obstáculo para que ellos sean exitosos en los ámbitos de su vida y su desarrollo? Es un gran tema de discusión por las muchas formas en cómo puede contarse la historia. Inicio con un ejemplo. A varias personas se les cubrieron los ojos y los invitaron a tocar un elefante y posteriormente a describirlo a partir de su experiencia táctil. Como el elefante es un animal muy grande, no era posible tocarlo todo en un solo momento, de manera que a una persona lo pusieron a que tocara su cola, a otro su trompa, otro sus colmillos y otro una pata. Al primero, quien le había tocado tocar su cola, lo describió como un animal peludo. El segundo, que había tocado su trompa, dijo que era un animal delgado y largo como serpiente. Quien tocó su colmillo lo describió como alguien frío y duro. Y el que tocó su pata lo describió como un animal pequeño y con piel rugosa. Sin duda alguna, todos habían descrito al elefante de forma correcta, ya que lo habían hecho de acuerdo a la información que a través de sus manos habían recibido. Sin embargo, a lo que realmente es un elefante les faltaba conocer más partes del animal para poder describirlo. De esa misma manera es hablar de estos temas. Unos podrían describirlo como algo bueno, otros pueden decir que es algo malo, y en fin, cada quien poder tener su punto de vista, que de acuerdo a la información o experiencia es cierta, pero no por ello la correcta. En cuestión del divorcio, de si hay forma en cómo afecta a los niños, primero quisiera mencionar que cuando se da un divorcio difícilmente se atañe a una idea de ¿por qué ya me había aburrido? Y con mayor frecuencia está suscrito a cuestiones más allá de ello, donde se versan situaciones de violencia, entendiendo por ello cualquier tipo de situación que a una de las dos partes de la pareja le perjudica de forma física, psicológica, emocional o económica. Por lo que si vemos que fue efectuado bajo esas características, nos remitimos a lo que hemos visto a lo largo de la charla. Primero, uno debe de estar y sentirse bien consigo mismo para poder ayudar a los hijos, de manera que es un efecto espejo. Entonces, el divorcio, si bien es una cuestión difícil porque implica cambios en la estructura y prácticas de nuestra vida cotidiana, de todos los implicados, padres e hijos, el papá y la mamá como personas adultas y a quienes atañe directamente la situación de divorcio, deben de tomarlo de esa forma y separar la situación de paternidad o maternidad de la situación de esposo-esposa en el caso de esto, dejándoles claro esto a sus hijos. Pero recordando un autor dentro de la terapia estructural llamado Salvador Minuchin, dice que debe de quedar claro todos los roles que cada uno tiene dentro de la familia, de forma que los hijos no pueden tener derecho a elección a las decisiones que solo le corresponde a la pareja tomar. Quiero aclarar este punto para que no suene autoritario. No es que los niños no tengan voto ni voz en lo que acontece en la familia, pero sí hay cosas que a ellos no les corresponde tomar partido en la decisión. ¿O acaso dejarían a sus hijos elegir para la cena de todos los días helado? No creo que sea lo correcto. Entonces debemos de tener en cuenta que hay ciertas situaciones donde la decisión de los hijos queda relegada a las decisiones de pareja. Ahora, respecto a la cuestión de una figura paterna, me retomaré a otra corriente psicológica que ante muchos es popular y conocida. Me refiero al psicoanálisis de Sigmund Freud. Él es quien empieza a mencionar las cuestiones de la figura paterna y su importancia en el desarrollo de las personas. Pero algo que difícilmente se aclara es lo siguiente.
Una figura paterna no necesariamente habla del padre. Una figura paterna puede ser un tío, incluso aunque el padre esté presente en la familia, y esto se debe a que el término de figura se refiere a aquellas personas sobre quienes basamos nuestros ideales. De manera que, si un padre queda ausente de una familia, el hijo buscará a la figura paterna por otros lados, y como es clásico de este enfoque psicológico, esa búsqueda es inconsciente, por lo que ocurrirá en cualquier momento sin que una persona se dé cuenta. Ahora, quisiera terminar este punto parafraseando algo cuyo autor no recuerdo, pero mencionaba que no tenía un padre, pero decía, a mí nunca me faltó un padre porque mi mamá nunca me hizo pensar en ello. No es visibilizar vacíos, que sería hacer hincapié en cada cosa que estamos, pero que no estamos completos, sino que hay que dibujar un estado de estar incompletos como dibujar una vida completa. Quitar la idea de que a los hijos les falta un padre, sino que realmente nos guiemos en las cuestiones, en cómo nosotros podemos hacer frente a la maternidad de una forma en que nuestra circunstancia puede ser un poco diferente. Última pregunta. ¿Qué podemos hacer como padres cuando nos esforzamos por dar un buen ejemplo a nuestros hijos, los amamos incondicionalmente y aquellos deciden alejarse de los principios del Evangelio? ¿Cómo ayudo a mi hijo a que se interese más por el Evangelio? ¿Y cómo animarlos a que busquen su testimonio? Y por último, ¿existen hijos fracasados para Dios? Bien, finalmente esta es la última serie de preguntas. Y quisiera mencionar que en las Escrituras podemos hallar ejemplos de fe y de amor de los padres hacia sus hijos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alma, padre, quien mencionaba que oró y ayunó sin cesar para que su hijo cambiara, y al final obtuvo respuesta a ello. Ahora bien, hemos hablado y tratado a lo largo de este asunto de los hijos como un reflejo de los padres y el impacto que tienen las conductas de los padres en los hijos. Pero consideremos que si son fundamentales, no es todo lo que se puede ver involucrado al momento del desarrollo de los hijos, porque no todo el tiempo están en el hogar o al lado de mamá o de papá. Primero sería mencionar que nunca se cansen de hacer lo bueno. No decaigan, sigan firmes, ustedes. Recordemos y pensemos cómo nuestro Padre Celestial nos demuestra su amor. A veces nosotros como sus hijos nos hemos equivocado y lo seguiremos haciendo, pero no por ello nos reprende, nos exilia de su presencia. Es más, como hijos pródigos nos aguarda con sus brazos para el momento en que nosotros regresemos con Él. Pongamos esta situación. Por más que nuestros hijos lleguen a alejarse de la senda, seguirán siendo nuestros hijos. Seguirán amándonos a su manera y lo demostrarán en su forma. Eso no los hace mejores o peores, los hace humanos, tan llenos de bondad del Padre al darnos el albedrío en nuestras decisiones, pero tan misericordioso para recordarnos que nos ama y nos aguarda. De manera que, si queremos que se acerquen más al Evangelio, debemos de crear el ambiente y entorno adecuado para que esto acontezca. Vayan con ellos a las actividades, platiquen con ellos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y sobre todo hagan explícito su interés que tienen para que ellos se acerquen al Evangelio. Tal vez a veces damos por sentado que ellos deben de saber que es bueno, que obviemos las cosas, pero realmente no. Vamos a decirlas. Tal vez ellos nunca han escuchado de nuestra viva voz nuestro testimonio o el interés y gozo que nos da que ellos estén ahí, el deseo de poder ser una familia eterna, que es guiado por ese gran amor que les tenemos. Algo muy bueno es que ellos aprendan a reconocer y tener su testimonio. Ojo, a veces lo tenemos, pero no lo logramos reconocer, simplemente porque a veces nos hemos ido con la idea de que obtener un testimonio se da después de un acontecimiento impactante, lo cual es falso. Muchas veces se da un testimonio gradual, como diría el elder Bednar en un discurso, algo que se va dando poco a poco, pero que es grande. Algo que me ayudó a formar mi testimonio fue pensar, ¿qué sería de mi vida sin el Evangelio? Y cuando vemos todo lo que no tendríamos, nos hace pensar en todas las bendiciones que el Evangelio ha traído a nuestra vida, y ahí nos damos cuenta que tenemos un testimonio. Bueno, por último, hermanos, me gustaría compartir mi testimonio acerca de lo que hemos visto en este día. Me gustaría compartirles que realmente nosotros somos hijas de un Padre Celestial.
que Él nos ama, que realmente nosotros tenemos una naturaleza divina y un gran potencial, que realmente nosotros somos amadas hijas de Él. Él nos ama y Él realmente nunca nos deja solas. Él nunca nos ha dejado solas y que realmente nosotros, y Él sabe que tenemos ese potencial, que realmente nosotros podemos ser madres en Sion en estos tiempos, que a pesar de las dificultades, de las problemáticas, de las circunstancias que se vivan hoy en día, realmente nosotros sabemos, tenemos esa gran preparación, tanto espiritual como temporal, para que nosotros le hagamos frente. Él confía en nosotras, Él nos ama. Y nosotros tenemos que amarle y demostrarle su gran amor a través de este llamamiento divino que es la maternidad. Realmente yo sé que Él nos ama y escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Realmente sé que nosotros tenemos ese gran potencial, que Él confía en nosotras, que Él realmente sabe quiénes somos. Y que así como Él sabe quiénes somos, nosotros tenemos que recordar quiénes somos. Que nunca se nos olvide que somos grandes mujeres y que nosotros podemos hacerle frente a todas las situaciones que se nos presenten hoy en día y en un futuro. Realmente sé que todas y cada una de nosotros ponemos el gran esfuerzo por mejorar y por darle una mejor enseñanza a todos y cada uno de nuestros hijos. Y que nosotros no debemos de olvidar que somos valientes, que somos fuertes. Y tenemos que reconocer ese gran valor en nosotras y en más mujeres. Que realmente nosotros tenemos que ser una fortaleza entre nosotras. Y tenemos que buscar esa fortaleza entre nosotras. Él nos ama, hermanas. Nuestro Padre Celestial nos ama. Comprende nuestro gran valor. Yo sé que si nosotros reconocemos ese gran valor y nos damos cuenta del gran amor que nos tiene, nosotros seremos capaces de hacer frente a todas y cada una de las adversidades. Sé esto y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.